en el corazón de un tranquilo pueblo en México, donde las tradiciones se entrelazan con la cotidianidad, Javier observaba, desde lo alto de una colina, el vibrante movimiento de la fiesta que llenaba la plaza central. Era una celebración en honor a la patrona de la aldea, repleta de música, danzas y risas, y el aroma de comidas típicas flotaba en el aire. En el centro del espectáculo, su hermana Isabel brillaba como una estrella. El vestido colorido que llevaba giraba en torno a sus piernas mientras bailaba, sus largos cabellos sueltos ondeando como una cascada de ébano. Javier sintió un profundo orgullo al verla. Isabel siempre había sido más que una hermana, era su mejor amiga, su confidente. Desde niños, compartían secretos, sueños e incluso miedos. Recordaba cómo siempre la apoyaba en sus ambiciones, y cómo ella, a su vez, lo animaba a seguir sus propias aspiraciones. Las estrellas brillaban intensamente sobre el pueblo mexicano, reflejando la atmósfera festiva que invadía la aldea. La música resonaba alegremente, y las risas se mezclaban con el aroma de la comida típica que flotaba en el aire. Javier, con el corazón latiendo de amor y admiración, observaba a Isabel bailar. Sus ojos brillaban como las estrellas arriba, mientras ella giraba y se movía, sus cabellos largos y negros danzando como olas al viento. Ella era la luz de su vida, la razón de su sonrisa, y se sentía orgulloso de tenerla como hermana. Javier sentía que cada movimiento de ella era una extensión del amor fraternal que compartían. La conexión entre ellos era fuerte, casi indestructible, y él la veía como una extensión de sí mismo, un pilar en su vida. «Mira cómo baila», pensó Javier, una sonrisa iluminando su rostro. Si sigue así, va a robarse el corazón de todos los chicos del pueblo. Mientras sus ojos se fijaban en Isabel, Javier no pudo evitar sentir una punzada de posesividad al pensar que algún día ella podría enamorarse. La idea de un futuro que los separara lo inquietaba. «No, eso no puede pasar», murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza. «Vamos a bailar», exclamó Isabel, tirando de Javier de la mano. Él dudó por un momento, pero la alegría en su rostro era contagiosa. Javier no quería decepcionarla, así que, aunque la batalla interna continuaba, se dejó llevar por la música y por ese momento de celebración. Lo que no sabía era que un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar, y que las revelaciones que vendrían cambiarían todo lo que pensaba saber sobre amor, lealtad y familia. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una nueva presencia comenzaba a perturbar la armonía que siempre había existido entre ellos. Isabel estaba en el apogeo de su danza cuando notó un rostro nuevo en la multitud. Alejandro, con un porte confiado y una mirada tranquila, se destacaba de los demás. No hacía esfuerzo por llamar la atención, pero había algo en la manera en que observaba la fiesta, como si estuviera estudiando cada detalle, que atrapó la mirada de Isabel. Intrigada, continuó bailando, intentando entender por qué aquel extraño parecía tan a gusto en un lugar que no era el suyo. Javier también se dio cuenta de Alejandro. No era común que forasteros aparecieran en las fiestas de la aldea, y la forma despreocupada en que él conversaba con los lugareños despertó una ligera inquietud en Javier. No le gustaban los cambios inesperados, especialmente cuando involucraban a personas que parecían demasiado diferentes. La fiesta adquirió una nueva dimensión con la llegada de Alejandro. El forastero, con su presencia magnética y ojos que parecían guardar secretos, atrajo la atención de todos. Javier frunció el ceño al notar cómo la gente se volvía para admirar al nuevo personaje que acababa de llegar. No sabía quién era Alejandro, pero había algo en su postura que despertaba un mix de fascinación y extrañeza. «¿Quién es ese?», murmuró Javier para sí mismo, observando a Alejandro mientras se acercaba al círculo de bailarines. Alejandro finalmente caminó hacia el círculo de danzarines, sus pasos ligeros, como si fueran parte de la música. Isabel sintió una punzada de curiosidad al verlo acercarse. Cuando se presentó, su voz era tranquila, casi magnética. «Bailas hermosamente», dijo, mirándola directamente a los ojos. Ella sonrió, sorprendida, pero mantuvo la compostura. «Gracias. Me gusta bailar desde pequeña». Javier, observando a distancia,
sintió una mezcla de alerta y desconcierto. Alejandro parecía saber exactamente qué decir para captar la atención de todos. Es solo un extraño, pensó, intentando ahuyentar el malestar que crecía dentro de él. Había algo en Alejandro que despertaba tanto curiosidad como un cierto desasosiego. Él era la personificación de todo lo que Javier no era: audaz, libre y despreocupado. ¿Quién es él?, preguntó Javier a un amigo, gesticulando discretamente en dirección a Alejandro, que estaba conversando con un grupo de lugareños. Es el nuevo chico del pueblo. Dicen que ha viajado por el mundo. Las chicas están todas detrás de él, respondió el amigo, guiñando un ojo a Javier, quien frunció el ceño. Espero que no termine en nada, murmuró Javier, más para sí mismo que para su amigo. Pero la verdad era que, al ver a Isabel bailar con el forastero, su pecho se apretó. No sabía exactamente por qué, pero sentía que la llegada de Alejandro podría cambiarlo todo. Javier se alejó de la música y las luces, buscando refugio bajo un árbol apartado. Su mente estaba llena de pensamientos desconectados sobre Alejandro y el impacto que parecía estar causando, no solo en Isabel, sino también en él mismo. ¿Qué había en ese hombre que lo hacía sentirse tan fuera de lugar? Isabel lo encontró allí, con pasos ligeros. ¿Por qué estás tan serio?, preguntó, sentándose a su lado. No confío en él, respondió Javier de inmediato. Él llega aquí, actúa como si nos conociera, y tú ya lo estás dejando entrar en tu vida. Isabel se rió, pero no de una manera despectiva. Estás exagerando. Solo fue educado, solo quiso conversar. Tal vez seas tú el que tiene miedo de algo, Javier. Sus palabras lo dejaron incómodo. ¿Miedo? No estaba seguro de que eso fuera, pero había algo en Alejandro que lo hacía cuestionarse de maneras que prefería evitar. Pero, ¿no crees que es un poco extraño? ¿Extraño? No. Es fascinante. Mira cómo todos lo rodean. Él tiene historias, Javier. Isabel exclamó, sus ojos iluminándose con la idea de aventura. Las historias pueden ser peligrosas, rebatió Javier, sin querer mostrar la inseguridad que crecía dentro de él. A veces, lo que parece fascinante puede ocultar cosas que no sabemos. Isabel sacudió la cabeza, con una sonrisa desafiante en los labios. Eso es solo celos, hermano. Sabes que soy feliz así, bailando, viviendo la vida. El corazón de Javier se apretó al escuchar la determinación en su voz. Se sintió dividido entre la protección que siempre había querido brindarle a Isabel y el deseo de verla feliz. La conversación entre los dos fue interrumpida cuando Alejandro se acercó a ellos, con una sonrisa encantadora en el rostro. Javier sintió que su corazón se aceleraba, y una ola de inseguridad lo invadió. Hola. Soy Alejandro, dijo el forastero, su voz suave como el viento. Se volvió hacia Isabel, su mirada penetrante. Bailas hermosamente. Isabel, claramente encantada, sonrió tímidamente. Soy Isabel. Gracias. Siempre es bueno ver a alguien que sabe bailar. Javier se sintió como un intruso mientras observaba cómo interactuaban. El ambiente ligero y divertido entre ellos era palpable, y, por un momento, se sintió dejado de lado. Lo que antes era un momento de alegría ahora se convertía en una competencia silenciosa por atención, y su mente se llenó de dudas. ¿Y tú?, preguntó Alejandro, volviéndose hacia Javier. ¿Eres un bailarín también? Yo, no soy tan bueno como mi hermana, respondió Javier, tratando de mantener la compostura. Pero la verdad era que preferiría estar lejos de la pista de baile, observando a Isabel brillar. No hay problema. A veces, solo observar puede ser tan divertido como bailar, dijo Alejandro con una sonrisa, como si intentara aliviar la tensión. Javier forzó una sonrisa de regreso, pero su mirada se detuvo en Isabel, que ahora estaba completamente absorta en la presencia del forastero. Cuando ella se volvió hacia él, sus ojos brillaban con una nueva energía, y eso lo incomodó. Estaba perdiendo el control de la situación, y eso lo dejaba inquieto.
mientras la fiesta continuaba desenrollándose a su alrededor, Javier se dio cuenta de que la llegada de Alejandro no solo trajo un nuevo elemento al pueblo, sino también una tormenta que amenazaba con desestabilizar el equilibrio que él e Isabel habían construido. Lo que antes era un lazo fuerte entre hermanos ahora parecía más frágil, y la idea de que el forastero pudiera interponerse entre ellos lo dejaba aún más angustiado. Días después, Isabel estaba en la pequeña tienda local comprando frutas cuando se encontró nuevamente con Alejandro. Él estaba conversando con el dueño, su sonrisa relajada iluminando el ambiente. Cuando la ve, hace un gesto para acercarse. «Isabel, ¿verdad?», dijo, sosteniendo una manzana en la mano. Ella asintió, sorprendida de que él recordara su nombre. «Y tú eres el famoso forastero, Alejandro». «¿Famoso? No sé si me gusta eso. Pero creo que ya has robado la atención de todos antes de que yo llegara», respondió, divertido. Ella rió, sacudiendo la cabeza. «No sé si estoy de acuerdo. Creo que a la gente le gusta la novedad. Y yo creo que algunas personas tienen algo especial, incluso cuando no se dan cuenta». Alejandro entregó la manzana al dueño de la tienda y se volvió hacia ella. «¿Puedo ayudarte a llevar las compras?». Isabel dudó, pero terminó aceptando. Durante el camino de regreso a su casa, la conversación fluyó de manera natural. Alejandro contó historias de sus viajes, pequeñas aventuras que no parecían grandiosas, pero que traían una humanidad que a ella le parecía fascinante. Hablaba sobre la simplicidad de las personas que conoció y cómo pequeños momentos podían transformar una vida. «¿Y tú? ¿Has pensado en viajar?», preguntó él, mientras cargaba una bolsa de frutas. «A veces. Pero creo que estoy atrapada aquí. Mi vida es simple, pero cómoda. Viajar parece arriesgado». «Las mejores cosas de la vida suelen ser así», respondió él, con una mirada pensativa. Isabel sonrió, pero se quedó en silencio. Alejandro tenía el don de hacerla reflexionar, y eso era al mismo tiempo intrigante y aterrador. En los días que siguieron, Isabel trató de ignorar los recuerdos, pero era difícil alejar la presencia de Alejandro de sus pensamientos. Parecía traer consigo algo que no sabía describir, una promesa de novedad, una ruptura en la monotonía de su rutina. No era solo su apariencia o la forma en que bailaba. Era la manera en que parecía cargar el peso de historias que ella quería escuchar. En una fiesta local, sus caminos se cruzaron nuevamente. Alejandro observaba a Isabel bailar desde lejos, pero esta vez no se quedó parado. Se acercó lentamente, extendiendo la mano hacia ella en medio de la música. «¿Puedo?», preguntó, con una sonrisa suave. Isabel dudó por un momento, sintiendo la mirada de Javier en algún lugar de la multitud. Pero algo la hizo aceptar. Alejandro la guió en la danza, sus movimientos calmados y seguros. No había palabras entre ellos, solo el sonido de la música y el intercambio silencioso de miradas. Cuando la música terminó, él susurró: «Creo que ahora entendí lo que quisiste decir sobre seguir la música». Ella rió, un poco avergonzada, pero sintió su corazón latir más fuerte. Por primera vez, se dio cuenta de que había algo en los ojos de Alejandro que iba más allá del misterio. Era vulnerabilidad, y eso la tocó más que cualquier palabra podría. El momento en que bailó con Alejandro fue casi mágico. Él la acercó, y la conexión que sintió fue abrumadora. «Bailas como si estuvieras contando una historia», dijo Alejandro, mirando profundamente en sus ojos. «Solo sigo la música», respondió Isabel, un poco avergonzada, pero encantada por su mirada. «¿Pero hay algo más, no?», preguntó Alejandro, sus ojos nunca apartándose de los de ella. La química entre los dos era palpable, y incluso Javier, que observaba la escena desde lejos, sintió un frío en el estómago. Se vio incapaz de moverse, mientras la inseguridad se apoderaba de su corazón. En ese momento, Isabel se dio cuenta de que había algo más entre ellos. Algo que la intrigaba y aterrorizaba al mismo tiempo. No podía entender por qué esta nueva amistad estaba cambiando sus emociones, pero la atracción hacia Alejandro era casi irresistible.
Javier, ¿estás bien?, preguntó Isabel, encontrando a su hermano más tarde en la fiesta. Él tenía el rostro serio, claramente preocupado. Estoy solo, no me gusta esa conexión que tienes con Alejandro, admitió, con la voz cargada de emoción. Él es diferente. No confío en él. No puedes decidir a quién me gusta o no, Javier, respondió Isabel, con una determinación que la sorprendió. Alejandro es interesante. Tiene una vida, historias que contar. No puedo simplemente ignorarlo por tu culpa. Pero él no te conoce como yo te conozco, exclamó Javier, dejando ver la frustración en su voz. No sabe lo especial que eres. Isabel cruzó los brazos, desafiante. ¿Y tú crees que tienes que protegerme de todo? Soy una mujer, Javier. Puedo tomar mis propias decisiones. Mientras los hermanos discutían, la tensión entre ellos aumentaba. Javier sentía una mezcla de rabia y desesperación creciendo dentro de él. Quería proteger a Isabel, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la atracción que sentía por Alejandro. La línea que separaba el amor de los celos se volvía cada vez más tenue. Después de observar a Alejandro bailar con Isabel, Javier se encontró con el forastero solo, cerca de la fogata en el centro de la plaza. Entonces, tú eres el famoso Alejandro, dijo Javier, cruzando los brazos. Alejandro se volvió, sorprendido, pero pronto sonrió. Creo que sí. Y tú eres el hermano protector de Isabel. Alguien tiene que serlo, respondió Javier, seco. No tenemos muchos forasteros por aquí. ¿Cuál es el motivo de tu visita? Alejandro mantuvo la sonrisa, pero el brillo en sus ojos cambió ligeramente. Digamos que estoy buscando un poco de paz. Y tal vez nuevas historias. Las historias pueden ser peligrosas, especialmente para quienes no las conocen bien, replicó Javier, mirándolo fijamente. Alejandro inclinó levemente la cabeza, como si estuviera analizando a Javier. Y a veces, eso es exactamente lo que necesitamos para crecer. ¿No estás de acuerdo? Javier dudó. Había algo en Alejandro que lo desarmaba, pero no quería demostrarlo. Tal vez. Solo espero que entiendas que no me gustan las sorpresas. Pareces estar divirtiéndote, dijo Javier, acercándose. Alejandro lo miró, una sonrisa cansada en los labios. Y tú pareces estar preocupado. Tal vez porque veo cosas que otros ignoran, replicó Javier. ¿Y qué ves?, preguntó Alejandro, su tono de voz más serio. Veo a alguien que guarda secretos. Y eso nunca termina bien, respondió Javier, cruzando los brazos. Alejandro guardó silencio por un momento, antes de decir, tienes razón. Guardo muchos secretos. Pero no definen quién soy ahora. Javier lo miró, dándose cuenta de la honestidad en sus palabras. ¿Y quién eres ahora? Alguien intentando comenzar de nuevo. Alguien que ha visto cosas que preferiría olvidar. Pero con Isabel, siento que puedo ser diferente. Mejor. La mención del nombre de su hermana hizo que la sangre de Javier hirviera, pero controló su reacción. Ella es mi hermana, Alejandro. Y no confío en ti. Las sorpresas pueden ser buenas. Pero, al parecer, tendré que esforzarme más para ganarme tu confianza, respondió Alejandro. Solo espero que me des una oportunidad para demostrar que no soy tu enemigo. Javier se alejó, sin responder. Pero algo en el tono de Alejandro lo dejó inquieto, como si hubiera más verdad en sus palabras de lo que quería admitir. La fiesta continuó, pero para Javier e Isabel, las cosas nunca serían las mismas. La presencia de Alejandro se había convertido no solo en una fuente de confusión, sino en un divisor de aguas en su relación. Lo que antes era un lazo inquebrantable entre hermanos ahora estaba amenazado, y Javier sabía que necesitaría enfrentar no solo a Alejandro, sino también a sus propios sentimientos. Javier caminaba por la villa, la música de las festividades aún resonando en su mente. La alegría que antes lo envolvía ahora parecía lejana, opacada por la revelación que acababa de escuchar.
La conversación entre amigos, despretenciosa, había revelado un secreto que nunca imaginó. Isabel, su hermana, tenía sentimientos por Alejandro. La noticia lo golpeó como un puñetazo, haciendo que su corazón se acelerara y su respiración fallara por un momento. ¿Cómo podría ser verdad? Se sentía traicionado, no solo por Alejandro, sino por Isabel, la persona que siempre había sido su apoyo incondicional. La pequeña ciudad parecía dormir más temprano en los últimos días, como si conspirara para dejar el mundo solo para Isabel y Alejandro. Siempre era al final de la tarde que sus caminos se cruzaban, lejos de las miradas curiosas, en un claro escondido por la densa vegetación que rodeaba el río. Allí, el sonido del agua corriendo suavemente se mezclaba con las risas ahogadas y las palabras que intercambiaban con un fervor que solo el amor naciente podía llevar. Alejandro estaba apoyado contra un árbol cuando Isabel llegó, su cabello suelto brillando a la luz del atardecer. Él sonrió al verla, una sonrisa que aceleraba su corazón y la hacía olvidar, aunque fuera por un instante, los riesgos que corrían al encontrarse de esa manera. «Pensé que no vendrías hoy», dijo él, fingiendo una ligera preocupación, pero sin poder ocultar la felicidad en su mirada. «Pensé que tendrías más fe en mí», respondió ella, sonriendo mientras se acercaba. «No podría estar lejos de ti, Alejandro». Se sentaron en una piedra cerca del río, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo incluso sin tocarlo. Durante minutos, intercambiaron historias sobre el día, sobre la vida en la pequeña ciudad que Alejandro había aprendido a conocer tan bien desde que llegó, y sobre los sueños que los mantenían despiertos por la noche. Pero el silencio que cayó poco después fue el más revelador. Sus manos se encontraron lentamente, entrelazándose como si fuera lo más natural del mundo. «Isabel», comenzó Alejandro, girándose para mirar a los ojos de ella. «Sé que esto no es fácil, que tal vez te arrepientas de estar aquí conmigo. Pero necesito que sepas, eres lo único bueno que ha pasado en mi vida en mucho tiempo». Ella parpadeó, sorprendida por la intensidad de sus palabras. Su corazón se aceleró, pero no desvió la mirada. «No hay arrepentimientos, Alejandro». Solo, hizo una pausa, respirando hondo. «Solo desearía que todo fuera más simple. Que no tuviéramos que escondernos». Él tomó su rostro con cuidado, sus pulgares acariciando sus mejillas mientras sus ojos brillaban con emoción. «Tal vez el mundo allá afuera complique las cosas, pero aquí, en este momento, solo somos nosotros. Nada más importa». Antes de que ella pudiera responder, se inclinó y la besó, un beso que llevaba toda la pasión y vulnerabilidad que ambos sentían. Era como si, en ese instante, el universo se hubiera detenido, dejando solo el sonido del río y el latido de sus corazones. Cuando se separaron, Isabel apoyó su frente contra la de él, riendo suavemente. «Haces que parezca tan simple». «Porque el amor debe ser simple, Isabel», respondió él, con una sonrisa. «Somos nosotros quienes lo complicamos». Así pasaron los días, robando horas para encontrarse en aquel lugar secreto, donde las palabras de amor resonaban entre los árboles y las miradas cómplices hablaban más que cualquier declaración. El mundo parecía distante, y, por un tiempo, creyeron que podrían vivir en aquel pequeño refugio para siempre. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Y lo que parecía perfecto pronto sería puesto a prueba, trayendo a la luz secretos y desafíos que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Javier siempre supo que algo estaba diferente con Isabel. En los últimos días, ella parecía distraída, sus pensamientos vagando lejos incluso cuando él trataba de iniciar una conversación. Siempre sonreía, pero había algo enigmático en su mirada, como si guardara un secreto que solo ella conocía. Intentó ignorar la sensación, pero era imposible. Él era su mejor amigo, ella siempre le había contado todo, pero desde la llegada de Alejandro a la ciudad, los dos hermanos estaban distantes. Su silencio ahora era ensordecedor. Esa tarde, mientras caminaba por la orilla del río, Javier vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. A lo lejos, escondidos entre la vegetación, avistó a Isabel y Alejandro sentados cerca del río, riendo y conversando como si fueran los únicos en el mundo. Alejandro sostenía la mano de ella,
los dedos entrelazados de una manera que no dejaba duda sobre la intimidad entre ellos. Javier se quedó parado, incapaz de moverse, el celos y el dolor pulsando en su pecho. Sabía que Alejandro era un forastero, alguien que no tenía lazos con la ciudad, alguien que, para muchos, era solo una presencia temporal. Pero para Isabel, parecía ser mucho más que eso. Cuando llegó a casa, Isabel encontró a Javier sentado en la terraza. La tensión en el aire era palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Isabel, comenzó él, con la voz temblorosa, necesitamos hablar. Isabel levantó los ojos, una mezcla de sorpresa y aprensión. ¿Sobre qué, Javier? Cruzó los brazos, una defensa instintiva. Sobre Alejandro, respondió él, la rabia comenzando a burbujear dentro de él, sé que ustedes están viéndose. Ella pareció encogerse, el rostro pálidamente pálido a la luz de la luna. Yo, no sé de qué hablas, dijo Isabel, pero la vacilación en su voz traicionaba sus palabras. No trates de engañarme, dijo él, elevando la voz, los vi juntos. Te sientes atraída por él, ¿verdad? ¿Qué estabas pensando? Javier sentía la frustración crecer, y cada palabra era como una cuchilla afilada, cortando el lazo que los unía. Isabel, herida, respondió, no puedo controlar lo que siento, Javier. Alejandro es diferente. Es intrigante, y no puedo evitarlo. ¿Pero y nosotros? ¿Y nuestro lazo?, gritó Javier, el dolor en su voz transformándose en desesperación. ¿Realmente estás dispuesta a arriesgarlo todo por un forastero? Ella se levantó, la indignación reemplazando el dolor. No entiendes. Estás tan obsesionado con el que no puedes ver lo que está pasando. No soy tu propiedad, Javier. Tengo derecho a sentir lo que quiera. La discusión parecía intensificarse, y la tensión entre ellos era casi insoportable. Javier se sentía traicionado, no solo por Isabel, sino por Alejandro, que se había interpuesto entre ellos. Sabes que él no es quien dice ser. Tiene secretos, Isabel. No confíes en él. Isabel sacudió la cabeza, tratando de mantenerse firme. ¿Y si te equivocas? ¿Y si Alejandro es exactamente lo que parece? No puedes simplemente descargar tus inseguridades sobre mí. La pelea escaló, y la abuela de los hermanos, que estaba cerca, escuchó la discusión. Se acercó, con una mirada seria. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era calmada, pero había una firmeza que no se podía ignorar. Solo estamos conversando, respondió Javier, tratando de suavizar la situación. ¿Conversando? Eso parece más una pelea, dijo la abuela, mirando a Isabel y Javier, con preocupación en su rostro. No quiero que se lastimen el uno al otro. Lo que está en juego es mucho más grande que un simple amor. Isabel, sintiéndose perdida, miró a su abuela. Abuela, no sé qué hacer. Siento que estoy atrapada entre dos mundos, entre lo que siento y lo que debería sentir. La abuela respiró hondo, como si reuniera valor. Cuando era joven, también pasé por un amor complicado. Había secretos, traiciones y elecciones difíciles. Pero al final, lo que importa es la lealtad y la verdad. A veces, es necesario mirar hacia el pasado para entender el presente. Javier se sentó, el corazón pesado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tiene que ver con nosotros? La abuela miró a los dos, sus ojos llenos de sabiduría. La vida es un ciclo, mis queridos. Lo que sucedió en mi juventud puede reflejarse en la de ustedes. El amor a menudo es desafiante, y los lazos que creamos no siempre son simples. Isabel frunció el ceño. ¿Pero qué tiene que ver eso con Alejandro? Él es un extraño en nuestras vidas. No todos los extraños son solo extraños, respondió la abuela, su voz suave pero firme. A veces, vienen para enseñarnos lecciones valiosas. A veces, están conectados a nosotros de maneras que no podemos comprender de inmediato. Javier sintió una ola de confusión. Entonces estás diciendo que Alejandro,
¿podría ser importante para nosotros? ¿Qué podría tener alguna conexión con nuestra familia? No estoy diciendo que él sea un villano o un héroe, respondió la abuela. Estoy diciendo que el amor es complicado y que lo que sienten el uno por el otro no debe ser ignorado. Pero deben tener cuidado con los sentimientos y las lealtades en juego. Pero recuerden, la lealtad entre hermanos es sagrada. No dejen que un amor pasajero ponga en riesgo lo que han construido juntos. La abuela habló con la calma de quien ya había enfrentado sus propias tempestades. Javier sintió que la presión en su pecho disminuía un poco. Solo quiero protegerte, Isabel. No quiero que te lastimes. No se trata solo de lo que tú quieres o piensas, se trata de lo que yo siento. Confío en ti, pero es difícil. Javier se sentía perdido, la lucha interna entre el amor por su hermana y la atracción por Alejandro lo dejaba angustiado. Solo no quiero que te lastimes, Isabel. La abuela, al darse cuenta de que la conversación podía desviarse nuevamente, decidió intervenir una vez más. Pero para eso, necesitaban hablar abiertamente, no solo entre ellos, sino también con Alejandro. No tengan miedo de descubrir la verdad, por más difícil que sea. La abuela sonrió, su mirada llena de amor y sabiduría. La vida está llena de sorpresas, y el amor puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Javier e Isabel intercambiaron miradas, ambos conscientes de que necesitaban abrirse el uno al otro y, tal vez, incluso a Alejandro. Estaban en un punto crítico, y lo que decidieran ahora podría moldear el futuro de sus vidas. Isabel sintió una nueva determinación creciendo dentro de ella, mientras Javier luchaba por entender sus propios sentimientos. La abuela, al notar que la conversación había tomado un nuevo rumbo, decidió que era hora de dejarlos reflexionar. Voy a preparar un poco de té. Eso siempre ha ayudado a aclarar la mente y el corazón. Vuelvan a conversar cuando estén listos. Mientras la abuela se alejaba, Isabel se volvió hacia Javier. Perdona por haberte gritado. Yo solo, no quiero que pienses que soy débil. Quiero entender mis sentimientos. Yo también lo siento, Isabel. Solo quiero que estés segura. Intentemos entender todo esto juntos. No quiero que te alejes de mí. Javier sintió una ola de alivio al darse cuenta de que, a pesar de la pelea, el amor fraternal seguía ahí, latiendo con fuerza. Intentemos, entonces. Isabel sonrió tímidamente, sintiendo que, a pesar de las tormentas, aún se tenían el uno al otro. Y quién sabe, tal vez podamos desentrañar los misterios de Alejandro juntos. Con un nuevo sentido de propósito, los hermanos se prepararon para enfrentar lo que estaba por venir, conscientes de que la jornada sería complicada, pero que juntos podrían encontrar el camino correcto. Isabel se sentía en un torbellino emocional. Era el final de una tarde cálida, y el aroma de las flores del jardín de la abuela se mezclaba con la suave fragancia de lavanda que siempre parecía acompañarla. Isabel estaba sentada en el porche de la casa, distraída, observando el movimiento perezoso del pueblo. El canto de los pájaros resonaba suavemente, trayendo una sensación de tranquilidad que desesperadamente necesitaba en ese momento. Su abuela, una mujer de postura elegante a pesar de su avanzada edad, apareció en la puerta con algo en las manos. El pequeño cuaderno de tapa de cuero parecía desgastado, como si llevara consigo décadas de historias y secretos. Sin decir nada, la abuela se acercó y se sentó junto a Isabel. Por un momento, ninguna de las dos habló. La suave brisa movía el cabello de Isabel, y ella lanzó una mirada curiosa al objeto en manos de su abuela. Isabel, dijo la abuela, con voz grave pero tierna, hay algo que he guardado durante muchos años. Algo que pertenece a nuestra familia y que ahora necesita estar contigo. Isabel frunció el ceño, mirando el cuaderno. ¿Qué es esto, abuela? La abuela suspiró profundamente antes de responder. Es mi diario. Contiene historias de mi vida que nunca compartí con nadie. Historias que tal vez te ayuden a entender lo que está sucediendo ahora. Isabel dudó antes de tomar el diario. El cuero era suave al tacto,
y las marcas del tiempo daban la impresión de que ese objeto era más que un simple libro. Era un pedazo de la historia de su abuela, un reflejo de todo lo que había vivido. ¿Por qué me das esto ahora?, preguntó Isabel, con una mezcla de curiosidad y aprensión. La abuela la miró con una sonrisa que combinaba cariño y melancolía. Porque veo en ti el mismo brillo inquieto que yo tenía cuando era joven. Y porque creo que estás a punto de enfrentar decisiones difíciles. Este diario puede no darte todas las respuestas, pero puede ayudarte a hacer las preguntas correctas. Isabel abrió el diario con cuidado, y el sutil perfume de lavanda escapó de las páginas. La caligrafía delicada y firme de la abuela llenaba cada línea, contando historias que aún eran un misterio para ella. Hay algo en el que necesitas saber, Isabel. Algo sobre Marcos, continuó la abuela. El nombre resonó en la mente de Isabel. ¿Marcos? ¿Quién es él? Fue alguien a quien amé profundamente. Pero también alguien que trajo muchas preguntas a mi vida. Y creo que puede estar conectado a lo que estás viviendo ahora. Isabel levantó la vista del diario, confundida. ¿Qué quieres decir con eso? La abuela tocó suavemente la mano de su nieta. Lee, querida. Vas a entender. Solo recuerda una cosa, el pasado nunca queda realmente atrás. Siempre encuentra la manera de alcanzarnos. Con eso, la abuela se levantó, dejando a Isabel sola con el diario. El peso del objeto parecía duplicarse ahora, como si llevara no solo la historia de la abuela, sino también las respuestas que Isabel no sabía que estaba buscando. Con manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas, sintiendo el sutil aroma de lavanda que parecía haber resistido el paso del tiempo. Las palabras escritas en una caligrafía elegante revelaban secretos que Isabel nunca había imaginado. Un pasaje llamó su atención: no siempre los amores que elegimos son los que nuestra familia acepta. Amé a alguien que nadie comprendía, alguien que llevaba cicatrices que no eran visibles a los ojos, pero que pesaban en su alma. Isabel se detuvo. Aquellas palabras parecían resonar con lo que sentía por Alejandro. Siguió leyendo, y las historias de la abuela pasaron de recuerdos felices a dilemas profundos. Hubo momentos en que pensé que el amor podría superar todo, pero la verdad es que hay secretos que nunca dejan de perseguirnos. A veces, nos unen. Otras veces, nos destruyen. Isabel cerró el diario por un momento, sintiendo una mezcla de tristeza y curiosidad. Sabía que necesitaba entender lo que su abuela quería decir. Pero en lugar de respuestas, el diario le ofrecía preguntas, las mismas que ahora resonaban en su propia vida. Isabel se permitió sumergirse en la lectura. Cada línea era un vistazo al pasado, una ventana a los sentimientos de su abuela. Leía sobre un amor prohibido, un romance que enfrentó la desaprobación de la familia y la presión de la sociedad. Amé a un hombre que todos decían que era peligroso, continuaba la abuela, pero mi corazón no conocía límites. Él tenía un pasado que lo atormentaba, y sabía que me arriesgaba. Sin embargo, el amor es una fuerza poderosa, y no pude alejarme. Isabel mordió su labio, sintiendo que la historia de su abuela se entrelazaba con la suya de una manera extraña y perturbadora. Lo que ella sentía por Alejandro era intenso y confuso, tal como lo describía su abuela. ¿Quién era ese hombre?, murmuró Isabel para sí misma, mientras pasaba las páginas, ansiosa por más detalles. Entonces, un pasaje llamó su atención. La abuela mencionaba un encuentro a la luz de la luna, donde se hicieron promesas, pero también se derramaron lágrimas. Él tenía un secreto que lo mantenía alejado de mí, algo que solo descubriría más tarde. El amor no es solo estar juntos, también se trata de los fantasmas que traemos con nosotros. Isabel recordó a Javier, cómo se sentía traicionado y confundido, y cómo Alejandro era una presencia que parecía llevar un pasado sombrío. Puedo estar repitiendo los errores de mi abuela, pensó, con las manos temblando al pasar a la siguiente página. A medida que leía, una sensación de culpa la envolvía, como si estuviera desenterrando secretos que debían permanecer enterrados. A veces me pregunto si el amor realmente puede superar todo, escribió la abuela.
¿Puede un amor nacido del dolor y la traición sobrevivir a las tormentas que la vida trae? Me pregunto si, al final, la lealtad a nuestra propia familia no es lo que más importa. Isabel cerró los ojos, su mente girando con la idea del amor versus la lealtad, un dilema que parecía repetirse a través de las generaciones. Mientras leía, Isabel se encontró con un fragmento que mencionaba a Alejandro y Marcos, dos nombres que surgían constantemente en historias dispersas contadas por la familia, pero nunca con la claridad suficiente. La abuela, con su caligrafía impecable, narró un vínculo inesperado entre los dos hombres, algo que Isabel nunca había sabido. Alejandro siempre tuvo un corazón generoso, pero cargaba una tristeza que pocos entendían. Fue Marcos quien le tendió la mano en sus momentos más difíciles. Compartían más que una amistad, había entre ellos un lazo forjado en sacrificio y lealtad. Alejandro decía que Marcos lo salvó más de una vez, no solo del hambre, sino de la soledad. Y fue por eso que Alejandro juró que siempre estaría a su lado, cueste lo que cueste. Isabel se detuvo un momento, tratando de procesar las palabras. Su abuela no solo describía una amistad, sino algo más profundo, casi trágico. Siguió leyendo con la respiración contenida. Hubo una noche, relataba el diario, en la que Alejandro llegó exhausto y herido. Marcos lo acompañaba, con el rostro tenso, pero los ojos firmes. «Él está seguro ahora», fue todo lo que dijo antes de irse. Nunca supe lo que realmente ocurrió esa noche. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que su abuela describía era más que historias familiares, eran piezas de un rompecabezas que ahora comenzaba a armar. Había algo más profundo en los lazos entre Alejandro y Marcos, algo que involucraba secretos enterrados desde hace décadas. La joven cerró el diario, el corazón apretado, mientras las palabras de su abuela resonaban en su mente. Necesitaba saber más. Después de todo, el pasado estaba llamando, y no podía ignorarlo. Isabel pasó las manos por el diario, sus dedos temblando mientras procesaba las últimas palabras leídas. Algo dentro de ella sabía que esas historias antiguas eran más que recuerdos de su abuela. Resonaban de una manera extraña en la vida que ella misma vivía ahora. El nombre Alejandro parecía un hilo invisible que conectaba generaciones, pero la mención de Marcos traía un peso diferente. Marcos, ese hombre a quien la abuela describía como el salvador y confidente de Alejandro, parecía ser la clave para algo mayor. Isabel intentó juntar las piezas, pero faltaba un detalle esencial. En ese momento, su abuela volvió al cuarto, silenciosa, pero con una mirada cargada de algo que parecía un aviso. Se sentó al lado de Isabel y tocó su mano. «Hay algo que necesitas entender, querida. Alejandro, el Alejandro de quien hablo en el diario, no es solo una historia de mi pasado». La abuela respiró hondo antes de continuar. «Él es el abuelo de tu Alejandro». Isabel sintió el aire escapar de sus pulmones. ¿Qué? ¿Cómo así? La vida tiene una forma extraña de repetir patrones. El Alejandro que conoces heredó más que el nombre. Lleva consigo los fantasmas del pasado, los secretos de Marcos, y quizás hasta el peso de las decisiones que tomé hace tantos años. La revelación dejó a Isabel atónita. El Alejandro de ahora, el hombre que la intrigaba y cautivaba al mismo tiempo, estaba directamente ligado a una historia de amor, sacrificio y misterio que comenzó mucho antes de que ella naciera. Algunas historias requieren tiempo para ser comprendidas. La abuela apretó su mano con cariño. «Veo cómo estás conectada a Alejandro, pero hay cosas que no encontrarás en mi diario». Isabel abrió los ojos, aún sosteniendo el diario en su regazo. «¿Pero todo lo que está aquí? ¿Todos esos secretos no explican lo suficiente?». La abuela movió la cabeza, tomando delicadamente el diario de las manos de Isabel. «Lo que escribí aquí es solo una parte de la historia. Los secretos que buscas ahora no están en mis palabras. Están con Alejandro». Isabel frunció el ceño, confundida. «Los secretos que él guarda no son fáciles de cargar, querida. Vienen de generaciones, de decisiones difíciles, de dolores que nadie más entendería.
y quizás él piense que te está protegiendo al mantener esto para sí. La abuela se inclinó hacia adelante, tocando el rostro de Isabel con un cariño que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Pero él necesita confiar en ti. Y tú necesitas preguntar. ¿Preguntar qué?, murmuró Isabel, con la voz entrecortada. Pregunta qué es lo que está escondiendo. Solo así entenderás con quién te estás involucrando, y podrás decidir si quieres continuar con esta historia o no. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de confrontar a Alejandro era aterradora, pero al mismo tiempo parecía la única manera de desentrañar los misterios que la rodeaban. La abuela se levantó, ajustándose el chal en los hombros. Antes de irse, se volvió una última vez hacia Isabel, con una sonrisa suave. Recuerda, querida, a veces el amor no se trata solo de aceptar al otro. Se trata de conocer la verdad, incluso cuando duele. Alejandro te debe esa verdad, pero depende de ti pedirla. Isabel permaneció allí, inmóvil, mientras las palabras de su abuela resonaban en su mente. Sabía que la conversación con Alejandro no sería fácil, pero algo dentro de ella le decía que era la única forma de finalmente entender lo que los unía, y lo que los separaba. Con eso, la abuela se levantó, dejando a Isabel sola nuevamente. Su corazón latía rápido, y ella sabía que las páginas siguientes guardaban respuestas, pero también más preguntas. Al fin y al cabo, el pasado y el presente estaban a punto de cruzarse de una forma que jamás imaginó. Isabel fue al cuarto de su hermano, sosteniendo el cuaderno con fuerza, como si fuera un escudo. ¿Qué es eso?, preguntó él, al notar su expresión perdida. Es el diario de la abuela, respondió Isabel. Ella también amó a alguien que todos veían como un riesgo. ¿Te suena familiar? Javier se sentó a su lado, dudoso. La diferencia es que ella sabía a dónde podría llevar eso. ¿Y tú? ¿Estás lista para enfrentar las consecuencias? Isabel miró el diario, luego a su hermano. No lo sé. Pero si hay algo que aprendí hoy es que el amor y el miedo caminan de la mano. Tal vez eso es lo que ella quería enseñarme. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, cuestionó Javier, su curiosidad despertando. Val, no estás pensando en Alejandro, ¿verdad? Isabel dudó, sintiendo su corazón acelerarse. Solo, quiero entender lo que está pasando. Alejandro es diferente, Javier. Hay algo en su vida que parece sombrío. Miró a los ojos de su hermano, tratando de transmitir la profundidad de su inquietud. ¿Sombrío? Eso es solo una forma de decir que es encantador y misterioso, Val. No puedes dejarte llevar por eso. Puede tener secretos, pero todos los tenemos. Lo que importa es lo que hace ahora, dijo Javier, su voz cargada de preocupación. Pero ¿y si esos secretos son más que eso? ¿Y si nos afectan a todos?, preguntó Isabel, la ansiedad creciendo dentro de ella. Javier suspiró, dándose cuenta de que el tema se estaba complicando a cada instante. Solo quiero que tengas cuidado. No te dejes llevar por ese encantamiento. ¿Qué realmente sabes de él? Voy a descubrirlo. Necesito entender quién es en verdad. La determinación en su voz sorprendió a Javier. Si crees que eso es lo que necesitas hacer, entonces adelante. Solo no olvides que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase, respondió Javier, aunque una punzada de preocupación aún lo atormentaba. Por dentro, la incertidumbre permanecía, y la urgencia de descubrir la verdad sobre Alejandro se volvía cada vez más fuerte. ¿Qué más la esperaba en su búsqueda? ¿Podría el pasado de Alejandro realmente cambiarlo todo? Las historias del pasado se estaban entrelazando con su presente de una manera que nunca podría haber imaginado, y ahora, más que nunca, sabía que enfrentaría lo que fuera que el futuro le deparara, sin importar cuán doloroso fuera. Isabel se sentó en un banco de madera bajo la sombra de un frondoso árbol, el corazón acelerado y la mente hecha trizas. El pueblo, con sus colores vibrantes y los sonidos animados de la fiesta, parecía distante. Miraba al suelo, donde las hojas caídas danzaban con la suave brisa,
mientras trataba de organizar los pensamientos que se aglomeraban en su mente. Alejandro, el enigmático forastero, la atraía de una forma que no podía comprender. Los sentimientos que surgían en su pecho eran confusos e intensos, una mezcla de emoción y miedo. Aún así, había lealtad hacia Javier, su hermano, su confidente y mejor amigo. Esa misma tarde, Javier se encontraba en un lugar diferente, pero igualmente turbulento. Caminaba por un sendero estrecho que lo llevaba al lago, tratando de alejar los fantasmas que asediaban su mente. La imagen de Isabel bailando con Alejandro en la fiesta aún estaba fresca en su memoria, un recordatorio cruel de la atracción que crecía entre ellos. Se sentía dividido entre la atracción que sentía por Alejandro y el vínculo indisoluble que compartía con su hermana. Su corazón latía descompasado, una tormenta de emociones formándose dentro de él. En ese momento, Javier decidió que necesitaba confrontar a Alejandro. Quería saber la verdad. Al acercarse a la casa del forastero, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Con un golpe firme en la puerta, llamó Alejandro. ¿Estás ahí? La puerta se abrió lentamente, revelando a Alejandro con una expresión desconcertada. El sol poniente iluminaba su rostro, acentuando sus rasgos marcantes y el brillo enigmático de sus ojos. Javier respiró hondo, tratando de reunir valor. Necesitamos hablar, dijo Javier, con la voz tensa. Alejandro dudó, pero pronto le dio espacio para que entrara. El interior de la casa estaba mal iluminado, con sombras danzando en las paredes. Javier se sentó en una silla rústica, mientras Alejandro cerraba la puerta y se acercaba, pareciendo intrigado. ¿Qué está pasando?, preguntó Alejandro, la preocupación visible en su tono. Javier miró a los ojos de Alejandro, buscando respuestas. Era una mezcla de inseguridad y rabia que lo dominaba. Quiero saber qué estás haciendo con Isabel. Las palabras salieron como un susurro cortante. Ella es mi hermana, y no puedo permitir que juegues con sus sentimientos. Alejandro permaneció en silencio por un momento, su expresión tornándose seria. Sabía que había cruzado una línea, pero no podía resistir la atracción que sentía por Isabel. Javier, no estoy intentando herir a tu hermana, dijo, con la voz baja. Yo, también siento algo por ella. No fue planeado, simplemente sucedió. La confesión cayó como una bomba. Javier sintió su corazón acelerarse, la rabia creciendo dentro de él. Entonces, ¿estás diciendo que te gusta?, preguntó Javier, con la voz temblando. ¿Sabes lo que eso significa para nosotros? ¿Para mí? Alejandro no desvió la mirada, pero la tensión entre ellos era palpable. No puedo controlar lo que siento, Javier, respondió, la frustración transpareciendo. Y tú tampoco puedes. Pero yo soy tu hermano, exclamó Javier, levantándose de la silla. No tienes idea de lo que estás haciendo. Esto no es solo una simple pasión, es un juego que puede destruirlo todo. Alejandro se acercó, los ojos ardientes de intensidad. ¿Y qué quieres que haga? No puedo simplemente ignorar lo que siento. Isabel es increíble, y no soy yo quien decidió eso. La voz de Alejandro estaba cargada de emoción. Javier se sintió acorralado. Quería proteger a Isabel, pero también se sentía atraído por Alejandro. La lucha interna lo dejaba exhausto. ¿Y si la lastimas?, dijo Javier, su voz ahora más tranquila, pero aún tensa. ¿Qué va a pasar si te alejas de ella como hiciste con tantas otras personas? Alejandro dudó, la sombra de dudas cruzando su rostro. No soy el hombre que piensas que soy, Javier. Tengo un pasado que no es bonito. Finalmente admitió. Pero siento que con Isabel es diferente. Es como si ella me hubiera dado una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad?, Javier repitió, con desdén. ¿Y crees que puedes simplemente llevar esto adelante sin considerar las consecuencias? ¿Qué quieres que haga?, preguntó Alejandro, con la voz cargada de frustración. ¿Negar lo que siento?
¿Ser un monstruo? En un momento de vulnerabilidad, Javier recordó las conversaciones que había tenido con Isabel sobre el amor y la lealtad. Quería creer que Alejandro podría ser diferente, pero el miedo lo dominaba. No sé si puedo confiar en ti. Finalmente dijo Javier, con sinceridad en sus ojos. Isabel merece a alguien que no tenga un pasado sombrío. ¿Y si intento ser ese alguien? Alejandro se acercó, con la voz suave. Si me das una oportunidad, puedo demostrar que soy digno. Javier sacudió la cabeza, luchando contra las emociones que lo invadían. Se sentía dividido, un torbellino de sentimientos lo consumía. El dolor de la traición que imaginaba, el sentimiento confuso que sentía por Alejandro, y la protección que quería ofrecer a Isabel se entrelazaban en su mente. Solo quiero proteger a mi hermana. Finalmente dijo Javier, con la voz baja y triste. No puedo dejar que la lastimes. Y yo no quiero lastimarla. Respondió Alejandro, con sinceridad en sus ojos. Pero necesitas entender que lo que siento por ella es real. Y no puedo ignorarlo. Alejandro asintió, la tristeza visible en su mirada. Sabía que había cruzado una línea, pero la conexión que sentía por Isabel era innegable. La tensión entre los dos era casi palpable, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad. Javier no sabía exactamente qué le incomodaba más, el hecho de que Alejandro hubiera ganado la atención de su hermana o el hecho de que, de alguna manera, él mismo no podía ignorarlo. Alejandro comenzó a hablar de sus viajes, de los lugares que había conocido, y Javier se dio cuenta de algo que nunca admitiría: envidia. No por Alejandro, sino por lo que él representaba. Libertad. Pareces estar siempre tan confiado, comentó Javier, casi como una provocación. La confianza no siempre es real, respondió Alejandro con una sonrisa. A veces, es solo la forma en que encontramos para ocultar nuestros miedos. Javier se quedó en silencio. Por primera vez, sintió que Alejandro no era tan diferente como pensaba. Javier se volvió, mirando por la ventana, tratando de encontrar claridad en medio del caos emocional. Necesitaré un tiempo para pensar. Finalmente dijo, su voz casi un susurro. Mientras Javier se alejaba, sintiéndose perdido, Alejandro se quedó parado, el peso de la decisión pesando sobre sus hombros. Las palabras que no se dijeron flotaban en el aire, y el futuro incierto se acercaba como una tormenta a punto de estallar, dejando a cada uno de ellos en un camino de incertidumbres y elecciones difíciles. Isabel, tomada por la urgencia de entender los misterios que la rodeaban, decidió confrontar a Alejandro directamente. El encuentro ocurrió en un lugar simbólico para ambos, una antigua ruina en las afueras de la ciudad, donde se dice que secretos enterrados desde hace décadas permanecen intocados, como si la naturaleza reflejara la tensión entre ellos. Isabel encaró a Alejandro con determinación, exigiendo respuestas sobre Marcos y los secretos que él carga. Inicialmente, Alejandro dudó, pero la presión y el peso de sus propias elecciones lo hicieron ceder. Alejandro reveló que Marcos no era solo un aliado o un amigo de su abuelo, sino un hombre que arriesgó todo para protegerlo. Marcos era un contrabandista que operaba en tiempos difíciles, ayudando a personas a escapar de persecuciones políticas y económicas. Sin embargo, fue traicionado y asesinado por aquellos que juraron lealtad a él. La muerte de Marcos no fue un accidente, sino parte de una conspiración que involucró a Alejandro y al abuelo del Alejandro actual. El abuelo de Alejandro, en un intento de proteger a su familia, accedió a mantener el secreto de la traición que llevó a la muerte de Marcos. A cambio, heredó tierras y recursos que sostuvieron a la familia durante generaciones, pero esa prosperidad tuvo un precio: la culpa. Alejandro ahora carga con el peso de limpiar el nombre de su familia, pero teme perder todo lo que han construido. Isabel entonces se dio cuenta de que Alejandro no es solo un forastero buscando redimir a su familia, sino un hombre dividido entre la lealtad al pasado y el deseo de construir un futuro. También entendió que su abuela siempre supo que, tarde o temprano, el pasado regresaría y que ella sería la clave para confrontarlo. Alejandro mantenía la mirada fija en el suelo, como si las palabras que acababa de decir pesaran como piedras.
Isabel estaba frente a él, inmóvil, con los brazos cruzados como si tratara de protegerse del torbellino de emociones que la consumía. Entonces, finalmente murmuró, con la voz débil, casi inaudible: todo esto, todos estos secretos, esta oscuridad, ¿sabías todo el tiempo? Alejandro levantó la cabeza lentamente, sus ojos llenos de arrepentimiento. No sabía todo desde el principio, Isabel. Fui juntando las piezas a lo largo de los años. No quería que lo descubrieras así, pero dejaste que me acercara a ti sabiendo quién eras. ¿Sabías que estabas trayendo todo este pasado a mi vida? Ella interrumpió, con la voz ganando fuerza mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Alejandro se levantó, desesperado. No planeé esto, Isabel. Te lo juro. Vine aquí para tratar de entender, para encontrar respuestas, pero tú fuiste lo único bueno que sucedió en este caos. No quería hacerte daño. Isabel dio un paso atrás, como si cada palabra de él fuera un cuchillo cortando su alma. ¿No querías hacerme daño? Alejandro, me mentiste desde el principio. Hiciste que confiara en ti, hiciste que te amara, y ahora todo parece una mentira. No es una mentira, exclamó él, el dolor evidente en su voz. Lo que siento por ti es real, Isabel. Pero no podía contarte antes. Estaba tratando de protegerte. Ella se rió, pero el sonido estaba cargado de amargura. ¿Protegerme? ¿Protegerme de qué? ¿Del pasado? ¿De lo que tu familia hizo? ¿O de ti mismo? Alejandro se quedó en silencio, incapaz de responder. El peso de sus acciones y elecciones parecía aplastarlo allí mismo. Me estás pidiendo que cargue con esto contigo, que acepte todo esto como si fuera simple. Isabel sacudió la cabeza, las lágrimas finalmente deslizándose por su rostro. Pero no puedo, Alejandro. No puedo ser parte de algo tan sombrío. Isabel, por favor, él intentó acercarse, pero ella levantó la mano, pidiendo que se detuviera. No. Gritó, su voz cargada de emoción. Necesito espacio, Alejandro. Necesito pensar. Porque ahora ni siquiera puedo mirarte sin sentir que todo está contaminado por ese pasado que insistes en cargar. Alejandro dio un paso atrás, como si sus palabras fueran un golpe físico. Quería suplicar, quería abrazarla, pero sabía que ya no tenía ese derecho. Isabel lo miró una última vez, el corazón roto estampado en su rostro. No sé si puedo perdonar esto. Necesito irme. El parque estaba en silencio, excepto por el sonido distante de niños jugando y pájaros cantando entre los árboles. Isabel estaba sentada en un banco cerca del lago, mirando el agua que reflejaba los tonos dorados del atardecer. Sabía que esa conversación tenía que suceder, pero eso no hacía las cosas menos difíciles. Javier apareció por el sendero, con las manos metidas en los bolsillos y el semblante cargado, su corazón se apretó. Sin decir una palabra, se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ellos. Durante algunos segundos, el silencio fue todo lo que compartieron, hasta que finalmente él habló. Isabel, comenzó, con la voz baja y titubeante. Gracias por venir. Necesitaba verte antes de irme. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Irte? ¿De qué hablas, Javier? Preguntó, tratando de entender. Javier respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor para decir lo que necesitaba. Hay algo que necesito confesar. Algo que me ha consumido y que, creo, mereces saber. Hizo una pausa por un instante, mirando sus manos que ahora se entrelazaban en su regazo. Durante un tiempo, me sentí atraído por Alejandro. Isabel se quedó en silencio, los ojos abiertos de sorpresa. No sabía qué decir. Javier continuó, su voz temblorosa, pero decidida. Al principio, pensé que era algo pasajero, tal vez una confusión. Pero cuanto más los veía juntos, más intentaba entender lo que pasaba conmigo.
sonrió amargamente. Incluso pensé que tal vez, de algún modo, podría competir contigo. Que podría ser alguien importante para él. Las palabras de Javier flotaron en el aire como un peso insoportable. Isabel trató de procesar lo que él estaba diciendo, pero no le dio espacio para reaccionar. Él necesitaba terminar. Entonces, hablé con Alejandro. Quería poner a prueba lo que sentía, quería saber dónde estaba realmente en esta historia. Javier levantó la mirada, finalmente encontrando los ojos de Isabel. Y fue en ese momento que vi cuánto te ama. Cada palabra, cada gesto de él, incluso cuando hablaba de cosas simples. Todo en él eras tú, Isabel. Tú eres su mundo. Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no dijo nada. Javier esbozó una pequeña sonrisa, una mezcla de tristeza y alivio. Fue entonces que me di cuenta de que el problema nunca fuiste tú ni Alejandro. El problema soy yo. Aún estoy tratando de encontrarme, de entender quién soy realmente. Hizo una pausa, su voz volviéndose más firme. Y mientras no haga eso, mientras no encuentre las respuestas que necesito, no puedo quedarme aquí. No puedo seguir en esta ciudad, cerca de ustedes, fingiendo que todo está bien. Siempre he sido muy protector contigo. Siempre quise mantenerte a salvo, lejos de cualquier cosa que pudiera lastimarte. Pero me di cuenta de que, en el fondo, tal vez eso fue más sobre mí que sobre ti. Hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. Me di cuenta de que, para que realmente seas libre, necesito dejarte vivir tu vida sin mi sombra. Sus palabras golpearon a Isabel como un puñetazo. Intentó procesar lo que él decía, pero todo parecía fuera de lugar. ¿Y la abuela?, preguntó, intentando encontrar una razón para que él se quedara. ¿Sabes cuánto te va a extrañar? A las dos nos va a doler. Yo también las extrañaré. Suspiró, los ojos brillando con una emoción contenida. Pero, si me quedo, seguiré asfixiándote, incluso sin querer. Seguiré alimentando rumores, críticas. Esta ciudad es demasiado pequeña para mí. Necesito salir de aquí para encontrarme, para entender quién soy, lejos de todo esto. Isabel sintió que las lágrimas brotaban, pero intentó contenerlas. No necesitas hacer esto, Javier. Somos una familia. Podemos enfrentar todo esto juntos. No, Isabel. Él finalmente la miró a los ojos, con una determinación que no podía ser cuestionada. A veces, la mejor forma de proteger a alguien es alejarse. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Se levantó, metiendo las manos en los bolsillos nuevamente. Se quedó parado allí por algunos segundos, como si dudara en dar el siguiente paso. Me iré mañana. No sé por cuánto tiempo, pero, sabes que siempre estaré aquí para ti, incluso desde lejos. Isabel no pudo contener las lágrimas, pero aún así trató de sonreír. Lo sé, Javier. Solo, no te olvides de nosotras. Él sonrió con tristeza, inclinando la cabeza. Nunca podría. Con eso, se dio la vuelta y comenzó a caminar por el sendero, dejando a Isabel sola en el banco. Ella se quedó allí, observándolo desaparecer a lo lejos, con el corazón apretado. Sabía que Javier estaba haciendo lo que creía que era lo mejor, pero eso no hacía que la despedida fuera menos dolorosa. El viento sopló suavemente, trayendo el olor de las flores alrededor, como un recordatorio de que la vida continuaba, incluso cuando parecía difícil. Isabel estaba sentada en la mecedora de la terraza, mirando el cielo que comenzaba a oscurecerse con el atardecer. El diario de su abuela reposaba en su regazo, cerrado, pero aún cargado de peso. Su mente estaba llena de dudas y emociones conflictivas. Fue entonces cuando escuchó los pasos suaves de su abuela acercándose. La señora, con su cabello blanco recogido en un elegante moño y el rostro marcado por la sabiduría de los años, se sentó en la silla a su lado. Durante unos instantes, permaneció en silencio, observando a su nieta. Luego habló,
con una voz suave y llena de ternura. «Estás pensando en él, ¿verdad?», preguntó la abuela, con una sonrisa sutil. Isabel suspiró, sin intentar negar. «Es tan complicado, abuela. Todo lo que él carga, todo lo que no me contó. Siento que no puedo confiar en él, pero al mismo tiempo, cuando pienso en dejarlo atrás, parece que una parte de mí se está perdiendo». La abuela extendió la mano y tomó la de Isabel con cariño. «Ah, querida mía. El amor nunca es simple. Y, a veces, lleva las cargas del pasado, pero eso no significa que debamos dejarlo escapar». Isabel la miró, confundida. ¿Y si él está atrapado en ese pasado para siempre? ¿Y si nunca puede liberarse? No quiero vivir a la sombra de algo que ni siquiera es mío. La abuela le apretó suavemente la mano y sonrió. Alejandro no es el abuelo de él, Isabel. No es responsable por los errores que otro hombre cometió. Lleva un peso que no debería ser suyo, y eso solo muestra cuánto le importan las personas a su alrededor. Pero, aún así, merece el derecho de vivir su propia vida. Y tú mereces el derecho de vivir el amor, sin las cadenas de un pasado que no es tuyo. Isabel parpadeó, intentando contener las lágrimas que amenazaban con caer. ¿De verdad crees que debería darle una oportunidad? ¿Después de todo esto? La abuela se inclinó un poco, mirando profundamente a los ojos de ella. He vivido muchos años, querida. He visto el amor florecer y marchitarse, he visto el dolor y la alegría. ¿Y sabes lo que he aprendido? Que el amor verdadero es raro. No importa cuántos obstáculos aparezcan, siempre encuentra la manera de persistir. Alejandro te ama, lo veo en sus ojos. Y tú lo amas, aunque tengas miedo de admitirlo. Entonces, ¿por qué dejar que el pasado robe algo tan precioso de ustedes dos? Isabel dejó escapar un leve sollozo, y su abuela la abrazó. Por unos momentos, permaneció allí, sintiendo la seguridad de ese gesto, como si el mundo pudiera esperar mientras ella procesaba todo. ¿Qué hago entonces?, preguntó finalmente, la voz ahogada por el hombro de su abuela. Le das una oportunidad, Isabel, dijo la abuela, con un tono de certeza. No por él, no por el pasado, sino por ti. Porque el amor es lo que da sentido a la vida, incluso en las situaciones más difíciles. No tengas miedo de luchar por él. Si es verdadero, valdrá la pena. Isabel asintió, secándose las lágrimas. En el fondo, sabía que su abuela tenía razón. Tal vez era hora de dejar el miedo y el pasado atrás y darle una oportunidad a lo que realmente importaba, el amor que aún podía florecer. Los días pasaban lentamente en el pequeño pueblo, como si el tiempo se hubiera desacelerado para acompañar el torbellino de emociones en el corazón de Isabel. Pensar en Alejandro era inevitable, los recuerdos de los momentos felices surgían como rayos de sol entre nubes, pero pronto eran opacados por el peso del pasado sombrío que él cargaba. Junto con esos recuerdos, venían el miedo, la angustia y, de manera inesperada, una punzada de añoranza por Javier, cuya presencia le hacía falta. Una noche, después de un largo día de pensamientos inquietos, Isabel finalmente se quedó dormida. En sus sueños, fue transportada a un escenario de pura serenidad. Ella y Alejandro caminaban de la mano por un parque bañado por la luz dorada del atardecer. Ante ellos, un niño pequeño corría riendo, acompañado por un perrito que movía la cola de pura alegría. La risa infantil y la ligereza de ese momento parecían resonar la promesa de un futuro lleno de felicidad y amor. Cada rostro, cada gesto, irradiaba una paz indescriptible. Cuando Isabel abrió los ojos al amanecer, sintió su corazón más ligero, pero también lleno de una certeza inesperada. Aquella visión, tan simple, pero tan llena de significado, podría hacerse realidad. Todo lo que necesitaba era elegir el perdón. Perdonar a Alejandro no borraría su pasado, pero abriría las puertas a un futuro donde el amor podría florecer nuevamente. Y en ese instante, Isabel supo que tal vez estaba lista para arriesgarse. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo.
Isabel caminaba con pasos firmes por el sendero que llevaba a la vieja cabaña donde Alejandro se refugiaba desde que llegó al pueblo. La ansiedad y el miedo luchaban dentro de ella, pero también había una determinación inquebrantable. Necesitaba hablar con él. Necesitaba intentarlo. Cuando llegó, Alejandro estaba afuera, apoyado en la veranda de madera, mirando hacia el horizonte como si buscara respuestas que nunca llegarían. Parecía exhausto, cargando el peso de todos los secretos que había confesado a Isabel días antes. Al verla, sus ojos se iluminaron por un instante, pero pronto el brillo se apagó, reemplazado por la sombra de la duda. Isabel, comenzó, pero ella lo interrumpió, su voz firme. No, Alejandro, esta vez voy a hablar. Subió los escalones de la veranda y se detuvo frente a él, el corazón acelerado. Escuché todo lo que me contaste. Entendí cada pedazo de esa historia dolorosa. Pero, no quiero seguir viviendo en el pasado. No quiero que ambos quedemos atrapados en algo que no podemos cambiar. Él bajó la cabeza, evitando su mirada. No entiendes, Isabel. Ese pasado no es algo que puedas simplemente olvidar. Me define. Define todo lo que soy. Ella acarició su rostro con delicadeza, forzándolo a mirarla. Sus ojos se encontraron, y había una mezcla de amor y dolor en su mirada. No. Solo te define porque tú dejas que te defina. No eres tu abuelo, Alejandro. Y yo, no quiero que nuestros días sean una sombra de lo que le ocurrió a él o a Marcos. Su voz temblaba, pero continuó. Te amo. Y quiero que tengamos la oportunidad de vivir algo real, algo nuestro. Pero eso solo será posible si sueltas ese peso. Si dejas el pasado atrás. Alejandro respiró hondo, sus ojos oscureciéndose con la lucha interna que libraba. Isabel, ¿crees que es tan simple? Estos secretos, esta culpa, todo esto ha moldeado quién soy. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo lo que hizo mi familia? ¿Sabiendo lo que le fue quitado a Marcos? ¿Por qué tienes el derecho de ser feliz, Alejandro? Isabel gritó, la emoción apoderándose de ella. Y yo también. Ambos tenemos el derecho de escribir nuestra propia historia. Dejar el pasado enterrado no significa ignorar lo que ocurrió, sino elegir no permitir que controle nuestras vidas. Alejandro desvió la mirada nuevamente, pero esta vez había lágrimas en sus ojos. No podía hablar, y Isabel continuó. Me pediste confianza, y confié en ti. Ahora te pido algo a cambio, confía en nuestro amor. Olvida todo esto, Alejandro. Suelta ese peso. Y déjame ayudarte a encontrar la paz, porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Él cerró los ojos, respirando profundo, como si intentara reunir fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, encontró la mirada de ella y, por primera vez, dejó que todas las barreras cayeran. Isabel sostuvo las manos de ella, su voz baja, casi un susurro. Nunca quise arrastrarte a todo esto. Nunca quise hacerte daño. Pero tú me haces desear algo que pensé que nunca podría tener. Una vida libre, sin sombras. Ella sonrió, a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Entonces elige eso, Alejandro. Elige a nosotros. Por un largo momento, él solo la miró, como si buscara el valor para dejar el pasado atrás. Finalmente, Alejandro dio un paso hacia ella, envolviéndola en un abrazo apretado. Te elijo, Isabel, murmuró en su oído. Siempre te elegiré a ti. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, los dos se aferraron a la promesa de un nuevo comienzo, listos para enfrentar el futuro juntos, sin las cadenas del pasado que tanto los habían aprisionado.